Las vidas en las que Jesús y Buda se conocieron. Una historia de poderosos compañeros. Autor Gary R. Renard. Capítulo 2. Del sintoísmo a Lao Tse, primeras experiencias cumbre. El deseo y el descontento conducen a la desgracia. Buscar las cosas del mundo es locura. Los ricos son los que están contentos con lo que tienen. Tao Te Ching. Yo no era estudiante de las antiguas tradiciones ni de religión comparada. En realidad no me importaban mucho, y no tenía intención de cambiar ese estado de cosas. Aún así, pensé que, si Arten y Pursa iban a hablar de diferentes vidas en las que J y Buda se habían conocido, tal vez debía ponerme a estudiar y prepararme un poco, pero no lo hice. La gente suele sorprenderse cuando descubre que yo no leo mucho. Habré leído unos 20 libros en mi vida que hayan supuesto una verdadera diferencia para mí. Lo cierto es que habitualmente prefiero ver una película a leer un libro. En cualquier caso, la primera vez que me interesé por la espiritualidad tenía 21 años. Esto ocurrió 7 años antes del momento en que diría que empecé a estar en el camino espiritual. Un amigo mío me prestó un libro y me dijo, «Tienes que leer esto». Era Siddhartha, de Germán Hesse. Me deslumbró. Fue el libro que hizo despuntar mi interés por las cosas de naturaleza espiritual. Antes de eso odiaba la vida, odiaba a la gente y odiaba a Dios. Después de eso seguí odiándolos. Estaba deprimido y había perdido el interés por la vida, si es que alguna vez lo había tenido. Mi transformación no empezó hasta que fui mayor, y me ha llevado hasta este punto, en el que hoy puedo decir honestamente que amo a Dios. Cuando leí Siddhartha, no entendí toda la jerga religiosa del hinduismo, pero comprendí la historia. Podía resonar con el joven que quería ser libre, y con el hecho de que era rico, pero eso le parecía insustancial, y emprendió la búsqueda de la salvación. Para mostrarte lo verde que estaba en el tema de la espiritualidad, leí todo el libro sin saber que era sobre Buda. Lo descubrí después. En aquella época no pensaba en el Espíritu Santo. Sin embargo, al volver la vista a la alocada década de mis veintitantos, puedo ver que el Espíritu Santo siempre trabajaba conmigo, me salvaba la vida. El Espíritu Santo trabaja con todo el mundo en todo momento, tanto si la persona es consciente de ello como si no. Ahora puedo ver que a los 27 años el Espíritu Santo me empujaba en la dirección correcta al persuadirme para que siguiera el consejo de mi amigo Dan e hiciera el Erard Seminars Training, EST. Sin entrar en detalles, la formación EST era exactamente lo que necesitaba en ese momento. La formación en sí ya no existe, pero del millón de personas que la realizó, no me sorprendería que al menos 100.000 pasaran a trabajar con un curso de milagros. Fue una gran precursora. Hace unos años me topé con una cita que me impactó. Es de Jack Kerouac, un miembro de la generación Beat. Su libro En el camino es legendario. Por supuesto que yo no lo leí. De todos modos, nunca habría leído a Kerouac o a Allen Ginsberg, ellos eran beatniks y yo era hippie. Pero esta cita de 1957 me recordó que todo el mundo tiene el mismo acceso al Espíritu Santo. Ahora tengo muchas cosas que enseñarte, en caso de que lleguemos a conocernos, con relación al mensaje que me fue transmitido bajo un pino en Carolina del Norte una fría noche de invierno bajo la luz de la luna. El mensaje decía que nunca ocurre nada, de modo que no te preocupes. Todo es como un sueño. Por dentro, todo es éxtasis. Simplemente no lo sabemos debido a nuestras mentes pensantes. Pero en la verdadera y dichosa esencia de nuestra mente se sabe que todo está bien eternamente, por siempre jamás. Cierra los ojos, relaja las manos y las terminaciones nerviosas, deja de respirar por 3 segundos, escucha el silencio dentro de la ilusión del mundo y recordarás la lección que olvidaste, enseñada hace mucho en inmensas vías lácteas de innumerables mundos nebulosos, aunque ni siquiera fue enseñada. Todo es una vasta cosa despierta. Yo la llamo la eternidad dorada. Es perfecta. En realidad nunca nacemos y en realidad nunca moriremos. No tiene nada que ver con la idea imaginaria de un yo personal, de otros yos, de muchos yos por doquier, o de un yo universal. El yo solo es una idea mortal. Lo que lo atraviesa todo es una cosa. Este es un sueño que ya acabó. No hay nada que temer ni nada de lo que alegrarse. Todos tenemos una mente recta donde mora el Espíritu Santo, y una mente equivocada dominada por el ego y sus pensamientos de separación. La tercera parte de la mente, la que observa y elige,
es la que decide qué parte de la mente nos controla. Ahí es donde está nuestro verdadero poder, el poder de decisión. Y tomas esa decisión principalmente en función de cómo eliges pensar sobre los demás. Siempre es posible decir qué estudiantes entienden y aplican el curso y cuáles no. Los que lo entienden no tienen necesidad de juzgar y condenar a otros. Si lo hacen, se dan cuenta, se detienen y cambian de manera de pensar. Por otra parte, los estudiantes que se resisten al mensaje y a la práctica del curso son muy buenos para señalar el ego en alguna otra persona. Son expertos en ello. Oh, él está en su ego, es una de las observaciones favoritas. Pero eso no es perdón. Un curso de milagros no tiene que ver con señalar el ego en los demás. Más bien tiene que ver con reconocer que, en realidad, no hay nadie más, y que todas las cosas que no te gustan de los demás en realidad son los pecados secretos y odios ocultos que albergas con respecto a ti mismo, y que has elegido ver en otros mediante la dinámica de la proyección. Así, cuando perdonas a la otra persona que parece estar allí, en realidad te perdonas a ti mismo. Me preguntaba si J y Buda estuvieron abiertos a estas ideas en los primeros años de su experiencia espiritual. No tuve que esperar mucho para averiguarlo. Un día soleado y suave, típico de California, volvía a casa después de hacer unos recados. Cuando llegué, cerré la puerta, me di la vuelta y me quedé anonadado al descubrir que mis profesores ya estaban sentados en el sofá. Con la sorpresa, les dije, no me hagáis esto. Ellos simplemente me miraron con sus amables sonrisas. ¿No te cansas nunca de este clima perfecto? No. Pero, si no llueve pronto, vamos a estar muy jodidos y muy apurados. ¿Sabéis? Llevo oyendo que sufrimos una sequía desde hace 2 años. Nota, esta conversación tuvo lugar en enero de 2014. Pero yo llevo aquí 6 años, y por lo que he podido ver, ha habido sequía todo ese tiempo, a excepción, tal vez, de 2 semanas de lluvias. ¿Asumo que es el calentamiento global? Eso es una parte de ello. Pero no olvides que siempre ha habido sequías, a lo largo de la historia, en todo el mundo. A veces son tan extremas que acaban con civilizaciones enteras porque la gente tiene que desplazarse a donde hay alimento y agua. Fue lo que les ocurrió a los mayas y lo que ocurrió en Cahokia. De modo que damos a la naturaleza por supuesta hasta que se revuelve contra nosotros y nos muerde las gónadas. Pero el calentamiento global existe, ¿cierto? Sí, y vuestra situación de sequía aquí va para largo. Un problema tan grande no puede resolverse en 1 año o 2. Pero no hemos venido a hablar de esto. En esta visita vamos a hablarte de un par de vidas en las que nuestros 2 maestros se encontraron, se conocieron y se ayudaron mutuamente. Más adelante te contaremos algo más sobre algunas de estas vidas en común. Kahiki está lleno de canciones y poemas que, cuando se juntan con los rituales y las historias de los ancestros, conectan a las personas con un pasado remoto. En el sintoísmo, mostrar respeto a los ancestros es una de las prácticas más sagradas. He visto en televisión esas ceremonias a la luz de la luna que hacen los japoneses en Hawái, en las que encienden esos preciosos objetos que son como pequeñas barcas de papel y a continuación los ponen a flotar sobre el mar para honrar a sus ancestros. Es muy bello. Y muy importante para ellos. Lo que has dicho sobre la tradición oral, las historias sobre el origen y los rituales, me recuerda a la tradición oral polinesia. He visto muchas cosas de esta tradición en Hawái. Su historia está en sus corazones, no en los libros. Muy bien, como también está en el corazón la conexión con la naturaleza. El sintoísmo no pensaría necesariamente en la unicidad, pero la sensación de conexión está presente. Hay paralelismos con los dioses hawaianos de la naturaleza y con las leyendas sobre los orígenes de las islas. Estas similitudes también pueden extenderse al chamanismo. Aunque la mayoría de los japoneses de la época no pensaba en términos de unicidad, nuestros amigos Saka e Hiroji la experimentaban de vez en cuando. Si bien sus experiencias místicas eran temporales, como les ocurre a la mayoría de los místicos, ciertamente tuvieron momentos cumbre que no guardaban mucha relación con el marco de su religión. De hecho, Saka tuvo una experiencia de unicidad con la naturaleza muy similar a la que tú tuviste con la selva tropical. Nota, Cindy y yo habíamos dirigido un retiro en la gran isla de Hawái en junio del año anterior. Se celebró en Kalani Resort, en el bosque tropical de la vertiente Hilo, cerca del mar. El lugar donde dormíamos estaba protegido por mosquiteras, pero era muy abierto, era como dormir en medio del bosque.
En torno a la medianoche tuve la sensación de que el bosque tropical y la isla me hablaban. El sonido de las ranas arborícolas, bup, bip, bup, bip, las olas del océano cercano, el crujir de los árboles y el sonido del viento, así como un sonido de fondo que parecía conectarlo todo, pero que yo no podía identificar, todo se aunaba para hacerme sentir que me hacía uno con todas esas cosas y desaparecía en ellas. Allí había un lenguaje. La selva se comunicaba conmigo. Casi podía entender lo que decía. Me sentía muy cerca. Quería entenderlo tal como había querido entender a los pleiadianos. No lo podía pillar del todo. Cuando oí todos los sonidos como uno, en lugar de escuchar las partes individuales, sentí que estaba allí. Entonces dejé de intentar entender y simplemente entendí. Nunca me he sentido más cerca del organismo viviente que es la Tierra. Y sin embargo aquello estaba más allá de la Tierra. Dentro de poco vamos a hablar de un par de las primeras experiencias cumbre que J y Buda tuvieron en tiempos de Laose. Pero antes de eso hay que establecer una distinción importante. A diferencia de las ideas del sintoísmo, en el taoísmo el Tao no tiene forma. De modo que, cuando Saka e Hiroji fueron taoístas, después te daremos sus nombres, tuvieron experiencias místicas y pensaban en el sueño al que retornaban de manera diferente a como lo habían hecho cuando eran sintos. Es un nivel de conciencia diferente. A propósito, en lo que atañe a la conciencia, hay algo que deberías recordar con respecto a todas las personas, tanto si te gustan como si no. Todo el mundo lo hace lo mejor que puede con el nivel de conciencia que tiene. Una pregunta rápida antes de continuar. Parece que nunca mencionáis a Mahoma, y creo que solo habéis mencionado a Zoroastro en una ocasión, hacia el principio de vuestras visitas. ¿Entraron alguna vez J y Buda en contacto con ellos? No, hay una buena razón por la que no entraron en contacto con Mahoma. Él vino 600 años después de sus últimas vidas. Por supuesto, eso también le sitúa 600 años después de Tomás y Tadeo. No es que tengamos nada contra Mahoma. Simplemente no estuvimos conectados con él al nivel de la forma. Aunque, como ya hemos mencionado, en último término todos estamos conectados. En cuanto a Zoroastro, vivió 1000 años antes del periodo histórico de Japón al que nos hemos referido, y J y Buda entonces no se conocían. A propósito, ya te dijimos que en una ocasión fuiste un musulmán sufí. Sí, pero eso fue después de Mahoma. En cuanto a Zoroastro, ¿no estaba en Irán? Sí, pero entonces al país no se le llamaba Irán, se le llamaba Persia. Volviendo al tema que nos ocupa, ocurre que Saka e Hiroji estaban interesados en la misma mujer. Su nombre era Megumi. De acuerdo. Ahora estamos llegando a alguna parte. Quiero detalles. Lo primero que tienes que entender es que, sean aparentes o no, la gente tiene sentimientos muy profundos. Aunque parezcan calmados, habitualmente hay algún sentimiento profundo que se despliega, a menos por supuesto, que los sentimientos se hayan negado tan completamente que sean totalmente inconscientes y el individuo no sienta nada. Pero esto es raro, y no suele ser así para la mayoría de la gente, ni para los más tranquilos. Las aguas aquietadas discurren por las profundidades. Sí, y para llegar a entender cómo eran nuestros dos amigos en aquella época, tienes que saber a qué tipo de cosas prestaban atención. Has oído muchas veces, en diversas enseñanzas, que deberías monitorizar tus pensamientos. Deberías examinar tus pensamientos de cerca para ver si contienen conflicto, negatividad, juicios y condenas. Esto es cierto, pero de lo que la mayoría de los profesores no se dan cuenta es de que también deberías monitorizar tus sentimientos. ¿Por qué? Porque lo cierto es que es más probable que actúes a partir de tus sentimientos que de cualquier otra cosa. La mayor parte de la gente no es consciente de que esos sentimientos han surgido como resultado de pensamientos, a menudo repetitivos, que han tenido a lo largo de un extenso periodo de tiempo. Los pensamientos vienen primero y ellos generan los sentimientos. Saka e Hiroji, al ser quienes eran, se dieron cuenta de esto. Además, como eran amigos, tenían largas conversaciones y comprensiones con respecto a muchas cosas. Sus poderes de observación eran excelentes, lo cual también es cierto de la mayoría de la gente que está en el camino espiritual. Es más probable que ellos presten atención a cosas que para la mayoría de las personas pasan desapercibidas. Es más probable que cuestionen cosas. Es más probable que pregunten, ¿qué clase de Dios podría haber hecho esta clase de mundo? Saka e Hiroji consultaron muchas de las enseñanzas de su época. Por ejemplo,
se dieron cuenta de la importancia de la respiración. Aprendieron a respirar profundamente en todo momento, hasta que la respiración profunda se convirtió en su segunda naturaleza. Me he dado cuenta de que siempre me siento mejor cuando respiro profundamente. Me ha llevado bastante tiempo conseguirlo porque, al principio, cuando quise hacerlo, tocaba la guitarra en clubes nocturnos y en bailes, y era una época en la que todavía se permitía fumar en los locales públicos. Todo el humo ascendía hasta el lugar donde nos encontrábamos sobre el escenario, y no daban muchas ganas de respirar profundamente. Pero, en cuanto me trasladé a Men, empecé a hacerlo en todo momento, tanto si estaba meditando como si no. Sí, y hablando de meditación, Saka e Hiroji llegaron a ser muy diestros en ella. Esto los ayudó en sus vidas posteriores. De modo que participaron en muchas cosas, aunque, como dices, aún eran cosas dualistas. Sí, la principal diferencia en el caso de Saka e Hiroji era que, incluso cuando seguían un camino dualista, ya cuestionaban la validez de lo que la gente llama vida. Ya sentían que todo era una ilusión, aunque no lo exploraron con mayor profundidad hasta su siguiente vida juntos. También se dieron cuenta de otras cosas. Por ejemplo, aprendieron a comunicarse con los animales. ¿Hablaban con los animales? No, en primer lugar, los animales no hablan con palabras. Sí, entienden algunas palabras que se les repiten una y otra vez, pero ellos no piensan así. Los animales piensan con imágenes. De modo que, si quieres comunicarte con un animal, tienes que practicar enviándole imágenes con tu mente. Si lo practicas y llegas a ser bueno en ello, puedes quedarte sorprendido. Sabes por el curso que las mentes están unidas. Esto es cierto para los animales, y también para los humanos y los animales, porque solo hay una mente. De modo que puedes enviar un mensaje al animal en su lenguaje, por medio de imágenes. ¿Sabes que Luna se siente molesta cuando Cindy se va a hacer recados? Sí, si yo me voy no importa. Pero cuando Cindy se va, Luna tiene un arrebato. La próxima vez que Cindy os deje solos y Luna se sienta molesta, envíale imágenes mentales. Envíale una breve película en la que se ve a Cindy volviendo a casa, entrando por la puerta, tomándola en brazos y besándola. Esto le hará recordar que Cindy siempre regresa a casa y que la ama, y que esta vez no será distinto. Practica hasta hacerlo con claridad. Ella lo entenderá. Nota: la siguiente vez que Cindy se fue y Luna empezó a lloriquear, probé esta técnica. Luna se calmó inmediatamente. No te sientas mal si Luna parece favorecer a Cindy. Evidentemente, desde el día en que la rescatasteis, para Luna Cindy es mamá. Y para un bebé, tanto si es humano como gato, mamá lo es todo. Mamá es Dios. De modo que para Luna Cindy representa todo el amor del mundo. ¿Y qué soy yo, un animal atropellado? En absoluto. Otra de las cosas que los animales piensan es que forman parte de una manada. Y esto es válido tanto si son salvajes como si están domesticados. Tú eres la energía masculina de la casa, y Luna la siente. De modo que acude a ti en busca de protección. Si algo va mal, ella viene a ti. Sabes, eso ya ocurrió cuando sufrimos un terremoto de 5,6. Fue uno de esos terremotos rodantes y toda la casa empezó a moverse arriba y abajo. Solo duró unos 20 segundos, pero fue muy intenso. En cuanto acabó, Luna vino corriendo a mí. Ahí lo tienes. Después de todo, para ella no eres un inútil. De modo que ahora lo único que tienes que hacer es preguntarte, ¿realmente debe importarte lo que piense un gato? Sí, lo estoy haciendo real. La vida es una putada. Pero, ¿dices que Saka e Hiroji emplearon este método para alcanzar la excelencia en la comunicación con los animales? Sí, y aunque no recomiendo que nadie lo pruebe, también puede hacerse con animales salvajes. No obstante, la persona que lo haga debe ser muy hábil en esta área, y Saka e Hiroji lo eran. En cuanto a la época en la que tú estás viviendo, en el futuro oirás cada vez más que la gente se comunica con los animales, tanto en el hogar como en la naturaleza. Llegará un momento en que será habitual, pero ocurrirá gradualmente. ¿Puedes darme un ejemplo de cómo ellos se comunicaban con animales salvajes? Lo siento, pero no podemos. No queremos animar a nadie a probar lo que ellos hicieron, y ya sabes que alguien intentaría hacer exactamente lo mismo. El propósito de hablarte sobre esa vida en Japón es que te des cuenta de que todos los estudiantes de espiritualidad dan los mismos pasos en un momento u otro, y todos los pasos deben ser completados con éxito.
En cualquier caso, todos ellos conducen a dar el gran paso al que todo el mundo llegará cuando le toque. En cuanto a nuestros dos amigos, todos sus esfuerzos estaban encaminados a usar sus mentes de maneras cada vez más poderosas. Tienes que dominar cada paso de la escalera, incluso los comienzos de la espiritualidad que suelen estar marcados por el dualismo, y esto se consigue paulatinamente. Mucha gente no quiere hacer el trabajo necesario para completar cada paso. Quieren saltar directamente al final. Piensan que pueden limitarse a decir estoy iluminado y ya está todo hecho. Sería genial que fuera así de fácil, pero no lo es. Tienes que deshacer el ego. Asimismo, un error común que la gente suele cometer es dar por sabido lo que solo se sabe intelectualmente. Pero no es así. No basta con saber algo como simple información. Tienes que practicarlo. Esto me recuerda a algo que dijo Jackie. Nota, Jackie es mi cuñada, la hermana de Cindy. Señaló que muchos estudiantes del curso suelen decir, sí, he tenido otra oportunidad de perdonar. Y entonces ella les pregunta, sí, pero ¿has perdonado? Exactamente. No basta con saber del perdón, ni siquiera con entenderlo, aunque esto ya es bastante raro. Una vez que lo entiendes, tienes que adoptar el hábito de practicarlo consistentemente. Y esto es válido para todos los pasos de la escalera. A medida que vas aprendiéndolos, tienes que practicarlos, porque, si no los practicas, en realidad no los has aprendido. Como puedes ver por lo que hemos comentado sobre nuestros dos amigos, incluso en el dualismo hay realizaciones muy avanzadas. El progreso espiritual de Saka e Hiroji se aceleraba con rapidez, y al final de esa vida ya estaban preparados para mucho más. ¿Y qué pasó con la chica? ¿Habéis dicho que se llamaba Megumi? Sí, ella, Saka e Hiroji habían crecido en la misma zona geográfica y habían sido amigos de niños. Al hacerse adolescentes, tanto Saka como Hiroji empezaron a albergar sentimientos hacia Megumi. Pero, debido a las costumbres de su cultura, les resultaba difícil acercarse a ella. Hay ciertas experiencias que son universales. A mí me pasó lo mismo con la chica que vivía al lado de mi casa, Bárbara. El amor no correspondido es una putada. También es una gran oportunidad de perdonar. Sí, ¿pero la has perdonado? Claro, 30 años después. En cuanto a Saka e Hiroji, ambos soñaban con desposar a Megumi algún día. Sin embargo, para desdicha suya, muchos obstáculos impidieron que eso llegara a ocurrir. Hemos dicho que en aquella época el emperador era el dueño de todas las personas. Debido a ello, era común que su familia concertara los matrimonios. Algunos miembros de la familia imperial conocían a la familia de Megumi y dispusieron que ella se casara con un hombre al que no había visto nunca. Megumi amaba a Saka, aunque él no lo sabía, pero no tuvo otra opción que obedecer la voluntad de la familia imperial. De modo que se produjo la boda y los tres amigos no pudieron volver a verse, lo que los dejó profundamente deprimidos. ¿Llegaron a superarlo? Megumi nunca fue verdaderamente feliz, pero cumplió con su deber, vivió su vida, tuvo hijos y fue respetable a ojos de su propia familia y de la familia de su marido. En aquellos tiempos eso era muy importante, cumplir tu palabra y conservar tu honor. En aquel tiempo la reencarnación era muy real, y sigue siéndolo en la religión Shinto. Se debe a la creencia de que el cuerpo es real. Como estudiante del curso, ya sabes que la reencarnación es un sueño. En realidad, nunca estás dentro de un cuerpo, es una ilusión óptica. Pero la mayoría de los Shintos no saben eso, y Megumi tampoco lo sabía. De modo que depositó sus esperanzas en llegar a tener un karma mejor. En realidad, la creencia en el karma es anterior al budismo y al taoísmo. Es una idea asociada con el hinduismo, que es mucho más antiguo. En cualquier caso, Saka e Hiroji estaban muy decepcionados con la situación, y aunque ninguno de ellos podía estar con Megumi, desarrollaron unos extraños celos el uno hacia el otro porque ambos sentían lo mismo por ella. Como sabes, el ego puede jugarte malas pasadas. Esto casi estuvo a punto de arruinar su amistad. De hecho, prácticamente dejaron de verse durante un periodo de 2 años. Por fortuna, ambos eran muy intuitivos y empezaron a ver todo aquel episodio, así como sus vidas en general, como una lección espiritual. Sintieron que tenían que perdonarse mutuamente, aunque aún no habían aprendido el arte que los capacitaría para hacerlo. De modo que lo hicieron lo mejor que supieron. Y lo hicieron muy bien. A partir de entonces, tanto en esa vida como en otras, siempre se perdonaban el uno al otro si tenían que hacerlo, y lo hacían con rapidez.
Perdonar con rapidez es un signo de madurez espiritual, y aunque todavía estaban en un estado dualista, se dieron cuenta de que el perdón es una parte esencial del progreso espiritual. También empezaron a cuestionar todo el sistema y la lógica del ciclo de nacimiento y muerte, aunque aprendieron más sobre ello posteriormente. Esto y todas las experiencias de la vida Shinto que habían compartido fueron muy útiles para ellos en la próxima vida que compartieron, en la que llegaron a conocer al maestro y autor parcial del Tao Te Ching, Lao Tse. La vida en la que Jota y el futuro Buda fueron estudiantes de Lao Tse tuvo lugar en torno a 600 a.C., unos 200 años antes de Buda y unos 50 años antes de Confucio. Una vez más, no esperes que los historiadores se pongan de acuerdo con respecto a las fechas, pero entonces fue cuando ocurrió. A propósito, Confucio fue un filósofo. No contaba con una disciplina o religión establecida. El taoísmo, por otra parte, era una disciplina. ¿Creía Lao Tse en el no dualismo? Sí, absolutamente. Entendió que todo lo que parece tener forma es una ilusión y que el Tao no tiene forma. Esto saca a la luz un punto que estableceremos de vez en cuando a lo largo de estas conversaciones. Todos los profesores de los que vamos a hablar creyeron en el no dualismo. Ellos supusieron que la verdad de la unicidad es cierta y que nada más es verdad. Punto. Y lo que siempre ocurre a continuación es que algunos estudiantes toman sus enseñanzas y les dan una formulación dualista. Entonces, una vez que la verdad se ha cambiado, se transmite al mundo del sueño como algo que ya no es la verdad. Esto ha ocurrido durante miles de años tan solo en este ciclo histórico, porque la verdad es demasiado amenazante para la supervivencia del ego. La especialidad del ego es cambiar la verdad, tanto si se trata del Vedanta, de Lao Tse, de Buda o de un curso de milagros. La única solución es la que te estamos señalando desde los años 90. Tienes que deshacer el ego o el ego seguirá deshaciendo la verdad. No puede evitarlo. Eso es lo que el ego hace. Es como una máquina de sobrevivir. Y por supuesto, los estudiantes y profesores no saben que están cambiando la verdad. Es como la proyección. Tampoco se dan cuenta de que están proyectando. Simplemente piensan que están en lo correcto. ¿Y la causa es la resistencia inconsciente a la verdad? Sí, la mayoría de la gente considera que la palabra Tao significa tu sendero. Pero, para Lao Tse, esta palabra tenía que ser entendida en dos niveles. En el nivel del mundo, sí significa tu sendero. Pero, en el nivel macro, es la verdad, la unicidad que está más allá de la ilusión. ¿Llamaría a Lao Tse Dios a la unicidad? No, a los chinos, como sabes por tus visitas a ese país, no les va mucho la idea de Dios. De modo que, para un taoísta, la verdad es simplemente la verdad sin forma. Hasta la llegada de un curso de milagros y el no dualismo puro, la perfecta unicidad de Dios no se había reconocido como la única realidad, la verdad última. Por supuesto, siempre había un maestro aquí o allá que sabía la verdad última, pero no eran famosos, y a la mayoría de ellos no les importaba serlo. Siempre me he planteado preguntas con respecto a eso. Me refiero a que, si realmente experimentas que el mundo es un sueño y que tú eres el soñador, ¿por qué te podría importar que alguien supiera que estás iluminado? Ese es un buen punto. Pero, a veces, con fines didácticos, es apropiado decir cuál es tu experiencia. ¿Te refieres a ocasiones como cuando Buda dijo, estoy despierto? Sí, y hablando de Buda, sus enseñanzas y las de Lao Tse fueron muy similares. A veces se atribuyen a Buda frases que Lao Tse dijo primero, y otras de Buda se atribuyen a Lao Tse. En cualquier caso, finalmente Buda superó parte del planteamiento de Lao Tse. ¿Cómo fue eso? Te contaremos más sobre Buda más adelante, pero aquí vamos a apuntar una diferencia entre él y Lao Tse porque ayudará a explicar las experiencias de Jota y Buda con él. Lao Tse era inusual en el sentido de que, aunque entendía el no dualismo, también era un asceta y exigía que sus alumnos lo fueran. Esto condujo a sus estudiantes más hacia una experiencia de semidualismo que de no dualismo, porque, si crees que tienes que negarte los placeres del mundo, estás dando realidad a la ilusión a través de tu resistencia a ella. Es como cuando piensas que tienes que renunciar a algo, esto lo hace tan real en tu mente como cuando lo deseas. Exactamente. Sin embargo, Lao Tse fue el primero en enseñar que el deseo conduce al sufrimiento. Y pensó que renunciar al mundo ayudaría a sus estudiantes a renunciar al deseo.
Argumentaba mucho en contra de participar en las cosas del mundo, como cuando dijo, el sabio, como no hace nada, nunca arruina nada. Por fin. Una buena excusa para ser vago. Bien, Buda, que estaba bajo la influencia del Laose y del Vedanta, creyó exactamente lo mismo 200 años después. Pero, al vivirlo, tuvo una revelación importante. Se dio cuenta de que, si quieres escapar del sufrimiento a través de la renuncia al deseo, uno de los principales objetivos del taoísmo y del budismo, vivir tu vida de manera extrema a menudo te impedirá tener claridad mental. Además, no resulta verdaderamente satisfactorio. Finalmente Buda adoptó el camino medio. Al renunciar al ascetismo, que él mismo y sus seguidores habían practicado durante años, explicó que, si el mundo no es real, no necesitas renunciar a él. Al mismo tiempo, tampoco tienes que volverte loco experimentando los placeres mundanos y hacer intentos orgiásticos para que te resulte más tolerable. En otras palabras, sé normal. Desde ese lugar de normalidad es más fácil aplicar la verdad a la ilusión de la que eres testigo, porque puedes pensar con más claridad y vives situaciones normales a las que puedes aplicar las enseñanzas. Date cuenta de que no he dicho que sean situaciones fáciles, he dicho situaciones normales. A veces las situaciones de la vida son muy duras, como la muerte de un ser querido. Pero, incluso entonces, sé normal. Si necesitas tiempo para vivir el duelo, tómatelo. Si tienes hambre, come. Si estás enfermo, toma tu medicina o haz lo que funcione mejor para ti. Tenemos el nivel de la mente y el nivel del sueño. Pertenecen a órdenes distintos, como manzanas y naranjas. No tienes que cambiar el mundo del sueño, solo la manera de mirarlo. Esta es la diferencia entre situarse en la causa o en el efecto. Tu trabajo es ocuparte de la causa. Si lo haces, el efecto cuidará de sí mismo. Aunque Laoze no siempre fue perfecto en sus enseñanzas, era un maestro, de modo que vamos a dejar claro que entendía los trucos del ego. Por ejemplo, cuando eres joven, es como si lo vieras todo por primera vez. ¿Realmente crees que es eso lo que está ocurriendo? El velo del olvido es tan grueso que te hace ver todo como si fuera nuevo, y ciertas cosas atraerán tu interés, e incluso es posible que te fascinen. Es un truco del ego para que eso te parezca importante y te involucres. Evidentemente, el guión está escrito, como después dijo el curso, pero tú no lo sabes en ese momento. Simplemente crees que es real y asombroso. Sí, recuerdo que, cuando tenía unos 3 años, fui a casa de mi primo, y había unos estantes detrás de un cristal. Sobre uno de los estantes había un globo de color azul brillante, y me sentí tan fascinado por el que quería tenerlo a toda costa. ¿No es asombroso como una cosa muy simple puede significar tanto para ti? Y sabes que eso no para nunca. Simplemente las cosas se vuelven más complicadas, e incluso si solo se trata de aficiones, parecen muy importantes. Es verdad. Como la primera vez que mi padre nos llevó a mi hermano Paul y a mí a Fenway Park. Yo tenía 7 años, vivíamos en New Hampshire y hacía un par de años que veíamos al equipo de béisbol de los Red Sox en la televisión en blanco y negro. Nunca los había visto en el estadio. Caminamos a lo largo de la pista y vimos Fenway por primera vez, y yo me sentí absolutamente asombrado y fascinado de lo verde que era, la hierba, las paredes, y de los vivos colores de todo lo demás. Estaba enganchado. Acabé yendo allí al menos 100 veces a lo largo de los años, y probablemente habría ido todavía más si hubiera residido en Boston. Las fascinaciones que duran toda la vida están incluidas en el guión, Gary. Pueden presentarse a lo largo de todo el recorrido y ninguna de ellas es accidental. La cuestión es ¿para qué son? Bueno, sé que los Red Sox ganaron las series mundiales en 1918 y no volvieron a ganarlas hasta que yo los perdoné. No sé si te puedes atribuir algún mérito por su triunfo en las series mundiales, excepto a nivel macro, pero ciertamente puedes disfrutar los beneficios de perdonarlos. Debido al velo, la novedad de la experiencia siempre estará presente ocasionalmente, incluso a medida que te hagas mayor. Las personas siempre actúan como si ellas fueran las primeras en tener un bebé, y no se dan cuenta de que, aunque sea su primer bebé, no es la primera vez que tienen uno. Solo el olvido hace que bloqueen el recuerdo de todas las demás familias que han tenido a lo largo de miles de años de vidas oníricas. De modo que el ego quiere que pensemos que las relaciones especiales son vitales, y esas relaciones empiezan con la familia y siguen presentes más adelante. Absolutamente, y en la vida de la que estamos hablando, J y Buda también tuvieron una relación desde la infancia. Pero no eran niños comunes.
Debido a su anterior disciplina Shinto, sus mentes ya estaban más avanzadas que la mente de la persona media, que no está particularmente interesada en lo invisible. De hecho, eran lo que se podría denominar psíquicos o clarividentes. De niño, nunca me sentí clarividente. Más bien creo que tenía clarievitación. Como decía, eran únicos, no especiales, sino únicos por su capacidad de ahorrar tiempo. Esto los llevó a estar en los lugares adecuados en los momentos adecuados. Espera. Una pregunta rápida antes de seguir. ¿En cuántas vidas se conocieron estos dos sujetos? No siempre fueron hombres, pero en unas 40. Solo vamos a mencionar las 7 más relevantes. 40. Son muchas, ¿no? En realidad no es un número muy elevado. En absoluto. Hay seres a los que has conocido varios cientos de veces a lo largo de miles de existencias oníricas. Jota y Buda no tuvieron tantas vidas oníricas como tú porque no las necesitaron. Y la razón por la que su relación te parecerá muy importante es que conocieron a personajes famosos que eran maestros espirituales. Hay una buena razón para ello. Recuerda que no creían en el sueño tanto como otros. Por eso estaban preparados para estar con personas dispuestas a enseñarles. Así que cuando el estudiante está preparado, el profesor aparece. Sí, y viceversa. En aquel tiempo, en China, la vida tenía más diversidad de lo que podrías pensar, en parte porque China es muy grande. Lo que lees en los libros de historia solo es una pequeña parte de la historia, pero no tiene sentido entrar en ello ahora. En cuanto a lo que nos atañe, lo importante es la verdad, y usarla para despertar del sueño. A partir de ahora, cuando hablemos de Buda, nos referiremos a él simplemente como B. Y los nombres de J y B en los tiempos de los que hablamos eran Shaoli, que era mujer, y Bosan, que era hombre. Eran vecinos y ambos tenían capacidades psíquicas. En principio, esta no era una circunstancia favorable para sus familias, que se preocupaban de que sus hijos fueran considerados distintos, y de que la gente se riera de ellos o algo peor. Pero la actitud de los padres cambió cuando la gente supo de las capacidades de los niños y las familias ricas empezaron a pedirles consejo. Estas familias podían pagar con oro, y los padres, que no eran ricos, no estaban dispuestos a desaprovechar la oportunidad. Los niños les contaban cosas y detalles que era imposible que ellos supieran, y así las familias comprobaban que sus habilidades eran verdaderas. Seguidamente Shaoli y Bosan les describían lo que debían hacer para conseguir lo que querían. ¿De modo que Shaoli fue más adelante J y Bosan fue más adelante B? Correcto. Ahora bien, la gente no ha cambiado mucho en 2600 años, solo cambian los escenarios. Quienes venían a consultar a los niños querían dinero, éxito, fama y amor especial. Y los niños eran realmente muy buenos para guiarlos hacia esas cosas. Si hubieran querido, Shaoli y Bosan habrían tenido la vida resuelta para el resto de su existencia. No obstante, ese no fue el final de la historia. Shaoli y Bosan, que habían sido amigos de niños, se enamoraron de adolescentes. También empezaron a desear algo más que la vida que tenían. Es posible que sus padres fueran relativamente felices, pero ellos no. Sabían que había más, mucho más que aprender, más que experimentar y algo más importante que lo que el mundo físico tenía que ofrecer. Planearon su escapada durante meses. Entonces, una noche, cogieron lo que pudieron, incluyendo cierta cantidad de oro, y escaparon. Llegaron a irse muy lejos. Se casaron y continuaron viajando. Al principio eran como peces fuera del agua, daban pasos tentativos y trataban de integrarse en las ciudades donde se encontraban. Pero, transcurrido más o menos un año, oyeron hablar de un profesor que conocía los secretos de la vida y podía guiarlos hacia la salvación. Shaoli y Bosan empezaron a animarse. Su aguda intuición les indicó que debían ir a ver a ese hombre y aprender de él. El hombre era Laose. En aquel tiempo, la mayoría de los profesores y de las tradiciones no aceptaban estudiantes de sexo femenino, pero Laose era diferente. Llevó a los dos recién llegados a un lugar aparte para dirigirse a ellos. Les dijo que, para ser sus seguidores, debían renunciar a las posesiones mundanas y al apego a las viejas creencias, y que, en último término, se les pediría que renunciaran al deseo. ¿Estaban preparados para aceptar ese tipo de vida? Lo estaban. Confiaron en su sabiduría innata, aunque no sabían si ese estilo de vida sería algo permanente para ellos. Laose buscaba personas comprometidas, pero Shaoli y Bosan estaban experimentando, querían ver si esto era realmente lo que buscaban. Ya habían vivido años de descontento y no querían repetir. De modo que,
Si estar con Lao Tse no funcionaba para ellos, estaban dispuestos a pasar a otra cosa. No obstante, sí mostraron cierto compromiso y regalaron el oro que les quedaba a los mendigos de la calle. Llevaban a algunos de estos mendigos a un lugar aparte y les daban pequeñas cantidades para evitar que se montaran escenas o hubiera reyertas. Hace falta tiempo para acostumbrarse a ser un asceta. Si uno está acostumbrado a comer con regularidad, se puede pasar mucha hambre. Al principio, Saoli y Bosan echaban de menos la comida sabrosa y abundante, así como los numerosos servicios que habían sido capaces de costearse. Pero el maestro les enseñó mucho sobre la naturaleza del mundo, que según él era completamente ilusorio. Hablaba con claridad sobre el hecho de que el mundo entero es el resultado de los trucos del ego. En ocasiones, Lao Tse se llevaba a uno de ellos aparte para hablar. Cualquier estudiante a quien se brindaba esta oportunidad la consideraba un privilegio. Lo que sigue es un ejemplo de un intercambio que tuvo con Saoli, traducido al castellano. Puedes encontrar algunos de los dichos de Lao Tse en el Tao Te Ching. Por supuesto, el Tao Te Ching ha sido reinterpretado y cambiado en múltiples ocasiones, tal como otras enseñanzas y tradiciones. Lao Tse. Lo que un ser humano ve, viene del yo, que es mente, y no se está haciendo a la persona, que es como la mayoría de la gente lo experimenta. Casi todos los seres humanos se ven a sí mismos como víctimas de un mundo externo a ellos. Y si el mundo estuviera fuera de ellos, serían víctimas. Pero el pensamiento del mundo de la multiplicidad no está fuera, sino dentro, y a continuación se lo ve como si estuviera fuera. La idea no ha abandonado la mente, donde siempre ha permanecido. Y este es el único lugar donde el pensamiento puede ser cambiado, y donde se puede tratar el problema. La verdad es el Tao, y el Tao es uno. No tiene partes. No colisiona con otras cosas, ni hace ruido. Simplemente es. Solo necesita ser. Y tú solo necesitas ser. Saoli. Maestro, si la ilusión no es verdad, ¿por qué parece tan real? Lao Tse. Ciertamente parece real, pero también lo parecen los sueños que tienes en tu mente por la noche. Ahora bien, ¿el hecho de que parezcan reales los hace reales? No, es tu lealtad a ellos lo que los hace reales. Tu firme creencia en los trucos del ego da como resultado una vida ilusoria. A todo el mundo le llega el momento de retornar a la unicidad, pero no serás capaz de permanecer allí hasta que tú mismo hayas alcanzado la condición de unicidad. El camino está vacío, y sin embargo lo contiene todo. Las palabras no pueden describirlo. Es mejor buscarlo dentro de uno. La respuesta espera a quien está libre de deseo. Saoli. Pero, maestro, ¿cómo puedo no tener deseo? Lao Tse. No hay, pero. Si no crees en él, el mundo no puede tentarte con deseos. Practica el camino de la renuncia y descubrirás que tus creencias cambian. Saoli. Si todo esto está en mi mente, entonces, ¿por qué cambiar mi conducta? ¿Por qué no limitarme a cambiar mi mente? Lao Tse. Esa es una pregunta excelente, alumna brillante. Pero ten cuidado con el exceso de lucidez. ¿Puedes tú cambiar tu mente directamente? Eso es algo que no puede hacerse sin disciplina. Y es más fácil disciplinar la mente disciplinando la conducta. La disciplina de la conducta mundana nace de hábitos, y lo mismo ocurre con la disciplina mental. Debes adoptar los hábitos correctos. Renunciar al mundo en tus acciones te ayudará a renunciar a tu creencia en él. Esto, a su vez, te ayudará a liberarte del deseo y del sufrimiento. Cuando estés libre de sufrimiento, estarás en paz. La unicidad es paz, y tú estarás más preparada para volver a unirte a ella. El mundo, y su ilusión de conflicto, ya no tendrán poder sobre ti. Aquí puedes ver la lógica de Lao Tse. Pero, al mismo tiempo, hace pasar a sus alumnos por una etapa en la que piensan que tienen que renunciar a las cosas para poder liberarse de ellas. Sin embargo, al pensar que deben renunciar a ellas, las hacen reales en su mente y esto les impide dejar de creer en ellas. Y esa es la razón por la que Buda acabó recomendando el camino medio, no demasiado mundano,
pero sin volcarse tampoco en la renunciación? Exactamente. Además, estoy seguro de que sabes que no sería fácil renunciar completamente al mundo. No, no lo sería, aunque saldría más barato. En cualquier caso, el objetivo era acabar renunciando al apego mental al mundo. Según Lao Tse, renunciar a él físicamente solo era un paso intermedio. De modo que demos crédito a quien se lo merece. Lao Tse influyó mucho en Buda y en todo lo que vino después del taoísmo, empezando por nuestro amigo Bossan e incluyendo el budismo, el platonismo, el gnosticismo e incluso, en cierta medida, el cristianismo antes de convertirse en una farsa romana. Lao Tse entendió y enseñó no dualismo, aunque no todos pudieron captarlo. Lao Tse y algunas partes del Tao Te Ching escritas por él hacen énfasis en la ética, pero debe entenderse que su propósito era domesticar el ego. Él consideraba que la humildad es la piedra angular de la verdadera ética. Lo que sigue es un intercambio entre Lao Tse y Bossan. Lao Tse. Debes tener la humildad que inclinaría su cabeza ante un niño. Renuncia al respeto. No lo necesitas. No pienses que necesitas nada. Necesitar algo es ser prisionero de ello. No necesitar nada es ser rico, pues ya tienes todo lo que necesitas. Bossan. Entonces, ¿cómo sabré qué hacer? Lao Tse. No tienes que hacer nada. El Tao es vacío. En tu vida ilusoria, estar vacío es no tener planes. La ilusión carece de significado. ¿Por qué tendrías que planear para conseguir algo que no tiene significado? Bossan. Entonces, ¿por qué tratamos de liberarnos de ello? Lao Tse. Exactamente. ¿Aquí hay un pequeño koan? Sí, y esto fue antes de que existiera el Zen. Lao Tse supo que cada estudiante pasa por muchas etapas, todas ellas temporales. Tú has pasado por muchas fases tan solo en este ciclo de vida. ¿Ha durado alguna de ellas? No, según mi experiencia, las distintas fases del sendero parecen durar entre 6 y 9 meses, y ocasionalmente llegan a durar más de 1 año y medio. Nunca 2 años. Algunas etapas son buenas, incluso divertidas, pero otras son duras. Bien, en esta vida Shao Li y Bossan pasaron por diversas fases, y también tuvieron algunas de las que podríamos llamar experiencias cumbre. Tú también las has tenido, ¿cierto? Sí, pero creo que llegué a la cumbre demasiado pronto. La meditación formaba parte de la rutina diaria de cada alumno de Lao Tse. La idea era alcanzar la quietud mental absoluta, llegar finalmente a que ningún pensamiento de ningún tipo interfiera. Así la mente se vuelve más pacífica. Mi comprensión es que uno no puede iluminarse únicamente con la meditación. ¿Es correcta? Sí, pero no nos adelantemos demasiado. Es conveniente calmar la mente. La meditación ayuda a preparar la mente para el entrenamiento. Pero el entrenamiento más importante es el que se hace a través de un sistema de pensamiento. El sistema de pensamiento de Lao Tse, como la mayoría, no cubría todo el camino de vuelta a casa, aunque era bueno. Más adelante entraremos en la importancia de tener un sistema de pensamiento. Un día, Bossan estaba meditando en una colina. Como sabes, China es un país montañoso. No tiene tanta abundancia de tierra de labor como América. Por eso todo lo que pueden lo convierten en comida. Comí pies de pollo, lengua de pato y sangre de cerdo. Puedo probar cualquier cosa una vez, menos cerebro de mono. Yo también tengo mi ética, ¿sabes? Bossan empezó a perder la conciencia de su cuerpo. Empezó a desaparecer hasta hacerse invisible. Su conciencia comenzó a expandirse, y ya no estaba limitado al espacio que había ocupado antes. Todavía podía ver el mundo, pero ya no le parecía que nada en el mundo fuera más grande que él. El mundo salía de él en lugar de venir a él. Ya no era un cuerpo, sino una mente, y era con la mente con lo que veía, no con los ojos del cuerpo. Era ingrávido y la experiencia fue estática. Mientras continuaba expandiéndose, supo que aquel estado era más acorde con su verdad. La razón por la que se había sentido tan pequeño era que creía que el cuerpo era él, pero ahora sabía que ya nunca podría volver a creer eso. Esa es una experiencia genial. Imagino que le costó ponerla en palabras. Oh, sí. Las experiencias cumbre están más allá de las palabras.
tal como la verdad está más allá de las palabras. Establezco la distinción entre estas dos cosas porque la verdad real, como veremos, está todo un nivel más allá de la experiencia de Bosan. Pero, sin duda, esta fue un paso en la dirección correcta. Bosan explicó lo mejor que pudo su experiencia a Shao Li y a Laose. Ellos pudieron ver su sinceridad y se alegraron por él. Shao Li y Bosan estaban muy enamorados, y se animaban mutuamente siempre que podían. ¿Tenían sexo? Sí, tenían una relación normal, pero no estaban obsesionados con él. Era una manera de expresar amor. No obstante, tenían que ocultarlo de Laose, que pedía a sus estudiantes que fueran ascetas para contarse entre sus seguidores. Bosan tuvo otras experiencias cumbre, y Shao Li también tuvo las suyas. En una ocasión los dos dormían fuera, bajo las estrellas, cuando ella despertó. Miró hacia arriba y empezó a abrazar la luna, las estrellas y todos los sonidos de la oscuridad. No se sentía separada de nada en el universo. Más bien ella era el universo. Estaba por todas partes. Las limitaciones de tiempo y espacio se habían roto, y sintió la unicidad de todo lo que es. Nada era sólido. Todo era intercambiable. Cuando esta experiencia se disipó, Shao Li ya no volvió a pensar en el universo del mismo modo. Este es el tipo de experiencias que todo buscador tiene en algún momento, en alguna vida. Es posible que ese momento no se dé en esta vida que vives ahora, aunque estés en el sendero. Es posible que ya hayas tenido experiencias así en otra vida, y que en esta vida tengas que enfocarte más en la disciplina, en lugar de repetir vivencias que ya has tenido. Por eso nadie debería comparar sus experiencias con las de otros. Ningún paso del sendero ocurre por accidente, y tampoco son accidentales las experiencias que pareces tener o no tener a lo largo de él. ¿Pasaron nuestros amigos el resto de sus vidas con Laose? No, no lo hicieron. Le siguieron durante 6 años, la mayor parte del tiempo trasladándose de un lugar a otro. Transcurrido ese periodo, y después de considerarlo muy cuidadosamente, decidieron irse. Acumularon el coraje para decírselo. No querían escapar. De hecho, querían darle las gracias, y se las dieron. Habían aprendido mucho en poco tiempo, pero sentían que podían seguir haciendo buenos progresos por su cuenta. Él los había introducido a la no dualidad, y ahora ellos estaban preparados para tomar lo aprendido y desarrollarlo. También habían decidido tener hijos. ¿Los tuvieron? Sí, 4, aunque uno de los niños murió de pequeño. Nuestros dos amigos habían pasado del semidualismo como sintos al no dualismo del taoísmo. Pero no es fácil pasar por el ojo de la aguja. Todo debe ser perdonado, y buena parte de las experiencias repetitivas del ser humano solo consisten en establecer el aula para aprender, mediante estas oportunidades repetidas, a perdonar completamente a aquellos con los que sigue entrando en contacto una y otra vez. Más adelante fue J quien se dedicó completamente a enseñar el perdón, aunque la mayoría de la gente no le entendió. Actualmente sus explicaciones son más profundas y hay más gente que las está entendiendo. Continuaremos examinando el no dualismo hasta llegar al no dualismo puro. Entretanto, confiamos en que seguirás hablando mentalmente con J y aprendiendo de él. Tienes una relación íntima con él, ¿cierto? Claro. De no ser por Jesús, no tendría nadie a quien admirar. Cuando volvamos, examinaremos 2 ocasiones diferentes en las que J y B se conocieron como hindúes. El hinduismo es el clásico ejemplo de no dualismo que acaba dando lugar a un dualismo. Sin embargo, algunos han sido capaces de encontrar el camino de vuelta a casa gracias a lo que aprendieron de él, lo que es mucho más importante, a cómo lo aplicaron. Que estés bien. A propósito, Luna ha sido buena. No te olvides de darle una galleta y algunas caricias. Y con esto se fueron, aunque en realidad nunca se fueron. Fin del capítulo 2. Del sintoísmo a Laose, primeras experiencias cumbre.